Hola, hola amigos, ¿cómo están hoy día? En esta ocasión resolveremos una ecuación diferencial de primer orden por el método de separación de variables. Esta dice x por y por y derivada, y esto es igual a y menos 1. Luego escribimos x por y ahora sustituimos las notaciones. La notación con comillas la sustituimos por la notación de Leibniz, que dice que la derivada de y con respecto a x es igual a y menos 1. Y esto implica y por la derivada de y con respecto a x es igual a y sobre x menos 1 sobre x. X que está multiplicando a y queda en el miembro derecho de la ecuación como denominador de y de menos 1. Luego, esto implica y por la derivada de y con respecto a x de 1 sobre x por y menos 1 sobre x. En este paso factorizamos la fracción y sobre x menos 1 sobre x. Esto implica 1 sobre x positivo, ahora en el miembro izquierdo de la ecuación, pero con signo positivo, más y por la derivada de y con respecto a x, y esto es igual a 1 sobre x por y. Ahora dividimos en ambos miembros de la ecuación entre y nos queda como 1 sobre x por 1 sobre y más 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x, y esto es igual a y sobre x por y. Entonces operamos esta ecuación, estas expresiones algebraicas, y nos queda como 1 sobre x por y más y sobre y por la derivada de y con respecto a x, y esto es igual a 1 sobre x, ya que la y que está en el numerador contiene una vez a la y que está en el denominador. Y entonces esto implica 1 sobre x por y más 1, ya que y que está en el numerador contiene una vez a y que está en el denominador de la fracción por la derivada de y con respecto a x, y esto es igual a 1 sobre x. Entonces decimos que la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre x menos 1 sobre x por y, y esto implica la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre x menos 1 sobre x por 1 sobre y. En este paso factorizamos la fracción 1 sobre x por y. Y ahora extraemos factor común de la parte derecha de la ecuación diferencial y agrupamos entre paréntesis o corchetes en este caso, y nos fijamos en el factor común de cada expresión. El factor común aquí, que está separado por un signo de resta, es 1 sobre x. Por lo tanto nos queda como la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre x por el corchete 1 menos 1 sobre y. Cerramos el corchetes. Y ahora podemos restar el número entero menos la fracción 1 sobre y lo escribimos de la siguiente forma para igualar denominadores. Y nos queda y sobre y, que está de más decir que es igual a 1 menos 1 sobre y. Conservamos el denominador, que es igual a y restamos los numeradores. Y esto implica la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre x por el paréntesis con el denominador y de numerador y menos 1. Cerramos el corchete. Y ahora la fracción que está dentro del corchete nos queda en el lado izquierdo de la ecuación diferencial, pero en forma invertida, de la siguiente forma: y sobre y menos 1 diferencial de y, esto es igual a 1 sobre x por
por el diferencial de x. En este paso separamos los diferenciales de la notación de Leibniz. Entonces nos queda la fracción cuyo numerador era y menos 1, nos queda como denominador, y el denominador y nos queda como numerador y en el lado izquierdo de la ecuación diferencial. Y esto implica aplicar en ambos miembros de la ecuación la integral. Entonces decimos que la integral de y sobre y menos 1 diferencial de y es igual a la integral de 1 sobre x diferencial de x. Luego hacemos un cambio de variable y decimos que u es igual a y menos y también decimos que u más 1 es igual a y. Entonces la integral de u más 1 que es igual a y solamente sustituimos sobre u que es igual a y menos 1 diferencial de u es igual a la integral de 1 sobre x diferencial de x. Y esto implica la integral de u sobre u más 1 sobre u, todo esto por el diferencial de u. En este paso distribuimos el denominador u en ambos numeradores, en u y en 1. Esto es igual a la integral de 1 sobre x diferencial de x. Entonces decimos que la integral de 1 diferencial de u más la integral de 1 sobre u diferencial de u, esto es igual, ahora integramos inmediatamente, ya que 1 sobre x es una integral inmediata que tiene como fórmula logaritmo natural del valor absoluto de lo que hay en el denominador, que en este caso es x. O en otras palabras, la derivada del denominador debe estar en el numerador. La derivada de x es igual a 1. Por lo tanto, esto es una integral inmediata de la forma logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración 2. Aquí también podemos ver que u sobre u o u dividido entre u es igual a 1, por lo tanto nos queda la integral de 1 por el diferencial de u. Y ahora integramos el lado izquierdo de la ecuación diferencial y esto implica la integral de 1 es igual a u más la integral de 1 sobre u es una integral inmediata y corresponde a logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración sub 1. Y esto es igual a logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración sub 2. Y ahora devolvemos los valores de u. Esto implica que u es igual a y menos 1 más logaritmo natural del valor absoluto de y menos 1. Recuerden que estamos devolviendo el valor o la igualdad de u más la constante de integración sub 1 y esto es igual a logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración sub 2. Y esto implica, si juntamos las constantes de integración, como y más logaritmo natural del valor absoluto de y menos 1, esto es igual a logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante sub 2 menos la constante sub 1 más 1 positivo. Y además es correcto decir que las constantes de integración sub 1 y sub 2 la podemos juntar o sumar o restar también con la constante numérica, en este caso 1 positivo. Por lo tanto, podemos escribir y más logaritmo natural de y menos 1 del valor absoluto de y menos 1 y esto es igual a logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración única. Luego tenemos que despejar y esto implica y es igual a logaritmo natural del valor absoluto de x menos logaritmo natural del valor absoluto de y menos 1 más la constante de integración. Por lo tanto, el resultado de y es igual a logaritmo natural del valor absoluto de y menos logaritmo natural del valor absoluto de y menos 1 más la constante de integración.
Si nosotros ese resultado final lo sustituimos en la ecuación diferencial original, tiene que satisfacer la igualdad. Por lo tanto, el resultado de y lo sustituimos en el lado izquierdo de la ecuación diferencial en y por x. Luego el resultado de y lo derivamos y lo multiplicamos. Tiene que ser igual al valor de y hallado en el desarrollo del ejercicio menos 1. Bueno amigos, espero que les haya gustado este nuevo ejercicio de ecuaciones diferenciales por el método de separación de variables y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.